Para el día de hoy contamos con la presencia de Sandra Peña Haro, quien en este momento nos hace el honor de participar en este primer encuentro de investigación y conservación de patrimonio fotográfico. Es para nosotros muy importante establecer estos vínculos entre dos disciplinas: la disciplina de la investigación del patrimonio fotográfico y de la conservación de su materialidad. Sandra, además de ser licenciada en conservación y restauración de bienes muebles por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, se formó dentro de la estética y la historia del arte en el Instituto Cultural Helénico, donde obtuvo una maestría. Pero entre sus estudios de posgrado, su desarrollo educativo y además de su trabajo como conservadora, ha absorbido y ha tomado bajo su responsabilidad diferentes cargos en el archivo histórico de la universidad. Ha sido conservador de materiales documentales, no solamente fotográficos, pero también asume el día de hoy la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, el ISUE. Es importante mencionar que es un conservador que llega a un puesto de alta jerarquía dentro de los institutos de investigación de la Universidad Nacional. Y también es muy importante que sepamos que su doctorado es en estudios sobre la cultura, a donde reúne en este doctorado sus dos tendencias académicas: la conservación y la investigación, digamos, dentro de el imaginario, que pueden ser las lecturas, las narrativas de las imágenes fotográficas. Sobre todo en algo que creo que nos mueve a muchos de los que estudiamos imágenes: la relación de afecto y emoción dentro de ese cuadrito bidimensional que es un documento visual. Pues bien, yo conocí a Sandra cuando ella hacía su tesis sobre cómo determinar el residual liposulfito en los negativos fotográficos. Y eso me conduce a plantear aquí una cuestión muy interesante: ¿cómo es que los conservadores se acercan a la materialidad, a la materia fotográfica, que es realmente un secreto industrial, o que fue durante mucho tiempo un secreto industrial, y que sabemos por la fotoquímica que había ciertas reacciones que debíamos esperar, pero para producir una imagen, no para conservar una imagen? Entonces teníamos que darle la vuelta al secreto industrial, a la propiedad industrial, y decir, bueno, ¿cómo sé que esto está bien lavado? ¿Y por qué le interesaba a Sandra ese tema? Pues porque tarde o temprano nosotros recibíamos grandes cantidades de negativos de fotoperiodismo, en donde los fotógrafos no tenían mucho tiempo para procesar bien las fotografías. Entonces los conservadores sabíamos que había que producir todas las fotografías de duplicación, de copia, de preservación, con calidad de archivo, y llegaban al mismo tiempo muchas más que no sabíamos qué calidad habían tenido. Bueno, eso creo que es un tema muy característico, muy propio de Sandra, porque Sandra viene de las ciencias duras, de un
de un apego a la astronomía y a las matemáticas. Por eso fue mi adjunta en la escuela de conservación, porque ella podía dar diagnóstico, podía dar estadísticas, podía un poco influir en los estudiantes para conocer de una manera más certera, más objetiva, pues el diseño de una muestra significativa cuando manejamos grandes volúmenes. Así que en esas condiciones, en ese momento histórico, conocí a Sandra en esa tesis y posteriormente pues fuimos colegas, trabajamos juntos. Por todas estas cosas, creo que le dan contexto a esta entrevista. Yo creo que mucho puede aportar una persona que empieza la investigación desde las dos disciplinas que nos reúnen en este encuentro. La investigación sobre la teoría, la estética de la fotografía y la investigación de la materialidad. Por eso yo quisiera preguntarte, Sandra, ¿cuál es el lugar del archivo fotográfico en tus investigaciones? Pues bueno, sí, yo empecé mucho, como mencionas, desde el área de las ciencias, me gustaba la astronomía. Cruzamos varios lugares en momentos distintos, ¿no? El Instituto de Astronomía, el INAUE, estuvimos trabajando con las placas o conociendo las placas y los telescopios, las cámaras en diferentes momentos, ¿no? Realmente yo sí traía una beta muy científica, que como seguramente ya se advirtió a la hora que vas dando mi perfil, bueno, fue migrando hacia lo humanístico, poco a poco, ¿no? Y pues yo entré al archivo histórico cuando todavía estudiaba en la escuela de restauración y empecé a trabajar acá y veía que uno de los principales problemas que tenemos es que la Gaceta Universitaria, la que produce la propia universidad día con día, teníamos, no sé, unas 60 cajas de cartón de huevo con material mal procesado. Entonces decía, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ahí es como nace mi primera tesis o la tesis de licenciatura, con esa inquietud básicamente científica, medir cuánto residual de sulfito tenemos y cómo quitarlo, ¿no? Ahí es quizá donde nos cruzamos más en los caminos, donde finalmente puedo ir a la George Sisner House, donde trabajo con Nora y Peter Mustardo, Nora Kennedy, y voy conociendo un poquito más sobre la foto, la forma de trabajarla. Los estudios todavía eran muy incipientes. Y acá en el archivo estábamos tratando de trabajar de forma colaborativa, tratando de unir todos los procesos técnicos, la organización, la descripción, la consulta al público, la digitalización. Entonces aplicamos para un gran proyecto, el más grande que hemos tenido en CONACYT, donde en aquel entonces nos dieron una muy buena suma de dinero para empezar a trabajar. Y lo que advertí al interactuar con mis compañeros de archivo, los que trabajan en acervos documentales o los que trabajan en digitalización, fue que la foto no tenía un lugar muy claro en los archivos. No había una forma muy específica de identificarla, de caracterizarla. Entonces se veía como poco defendida, como que era difícil decir, esta foto es un expediente, esto puede constituir una serie, esto hay que describirlo de esta forma, es diferente con los materiales documentales. Y ahí es cuando empiezo a entrar un poquito hacia las áreas de las humanidades, primero por las ciencias de la información. Y decía, bueno, ¿cómo defender a la foto? ¿No? ¿Cómo darle un lugar en un cuadro de clasificación, en una institución, en un acervo? Y ahí es cuando empiezo a hacer mi tesis en Historia del Arte. Sí es en Historia del Arte, pero tiene un pequeño subtítulo, un pequeño, que se llama Análisis de la imagen visual. Y un poco era, ¿cuáles son las diferencias, no? ¿Cómo puedo yo decodificar esa imagen? ¿Cómo puedo aprovechar esa información? Y ahí es cuando pues empiezo a tratar de incidir en la forma del tratamiento de los materiales fotográficos al interior del archivo y hago una tesis sobre un expediente en particular, expediente en términos archivísticos, un álbum de fotografías de un ex rector de la universidad. Y me voy dando cuenta como a través de las huellas materiales el discurso de ese álbum fue modificado por él y luego por su hija y luego el ingreso al archivo. Y entonces es muy claro cómo este asunto de la materialidad va dando cuenta de la historia, cómo el modificar un soporte, cambiar una foto del lugar,
desde la conservación puede tener un impacto profundo. No sé, esto fue en los 90s, y en los 90s la sustitución de soportes era algo, si no cotidiano, era algo que sí se pensaba y sí estaba latente. Entonces, en su momento pensaron sustituir el soporte de este álbum, pero a la hora de ir viendo las huellas que quedan, al arrancar los Durex, al arrancar las fotografías, nos fuimos dando cuenta que la hija y el propio Chávez modificaron el discurso a lo largo del tiempo. Y entonces vamos viendo cómo el deterioro da cuenta de este devenir del objeto y cómo no solo es importante describir una imagen, sino esas huellas. ¿En qué momento lo vas a inscribir en un asunto descriptivo? ¿Qué vas a incorporar en su digitalización? Normalmente se digitalizaban las imágenes y era, pues no, un momento, a lo mejor aquí hay que digitalizar el soporte. A lo mejor hay que hacer visible estas huellas. Y finalmente, mientras más trabajaba en el laboratorio de conservación, como les decía, pues sí, como decía Fernando, trabajé en algunas actividades básicamente de gestión en acervos, pero cuando me sentaba a trabajar en el archivo me daba cuenta que hacemos actividades de conservación donde pareciera que suspendemos esas huellas, pareciera que extraemos del devenir del mundo los objetos fotográficos y los encapsulamos en un mylar, en papeles libres de ácido, cartones libres de ácido, con plásticos y cajas de polipropileno y los guardamos de este flujo del tiempo. Pareciera que sus significados, sus intenciones, sus valores quedan suspendidos. Y un poco por ahí iba mi tesis de doctorado, ¿no? ¿Qué le estoy quitando yo al documento fotográfico cuando lo intervengo? ¿Qué valores estoy suspendiendo? ¿Qué valores estoy eliminando? ¿Y qué valores estoy potenciando y por qué? Y así es como llego. Yo ya tenía como cierta idea de lo que quería, pero no sabía que existía una teoría del afecto. Entro y finalmente me doy cuenta que hay una teoría que estudia los afectos, estudia las interacciones entre los sujetos entre sí y entre los sujetos y los objetos, y se va dando uno cuenta de estos depósitos de afecto, cómo se van produciendo, cómo impactan al espectador, cómo impactan al archivista, y cómo deberíamos solo quizá considerarlos al momento del tratamiento. Y no solo este, ¿no? Sino muchos valores que se van acumulando a lo largo del tiempo y que de pronto parecieran subsumidos en el tipo de trabajo técnico que realizamos. Entonces, realmente por ahí fue mucho mi inquietud y sí, migré de lo puramente científico. Yo originalmente quería ser química o astrónoma, ¿no? Y acabo básicamente en las humanidades estudiando un doctorado en estudios culturales con un fuerte sesgo filosófico, porque al último la teoría del afecto pues, sí tiene una fuerte influencia filosófica. Pues básicamente creo que eso sería todo. No sé si tienes otra pregunta, otra inquietud, abundamos sobre el tema. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y quisiera recoger esto que tú hablas desde el principio, la atención a la fotografía. Tú dices, sentí en ese momento que redactaba yo ese gran proyecto de digitalización, me acuerdo, ¿no? Que la fotografía no estaba bien atendida. Yo creo que la fotografía sigue mal atendida en términos generales. Si hemos logrado una sobreatención a partir de algo muy paradójico, que es que en el momento en que la fotografía analógica empieza a cerrar su ciclo de vida y aparecen las nuevas tecnologías de la imagen, entonces sí vamos a atender la digitalización, sí vamos a atender producir nuevas imágenes en otra plataforma, ¿no? Entonces como que abordamos entre lo subatendido y no nos quedamos en un equilibrio, sino que nos desbordamos a la sobreatención. Sí, pero también esa sobreatención, esa digitalización, de pronto le damos como el objeto, ¿no? Como a lo mejor no nosotros, pero creo que en las nuevas generaciones, e incluso nosotros, existe esta dificultad para escindir el objeto real del objeto digital, ¿no? Digo, ya lo decía, esto no es una pipa, ¿no? Desde esto no es una pipa, esto no es una fotografía, es una imagen digital, es una reproducción de una imagen real y que de pronto pareciera perder sentido el manipular un objeto, el acercarse. O sea, digamos, como conservadores hemos privilegiado la conservación
Y de pronto, ¿qué sucede con la manipulación? ¿Qué sucede con el acercamiento del sujeto al objeto? ¿Qué sucede con este afecto que se produce? Y afecto no me refiero solo a cariño, sino a los sentimientos, a cualquier tipo de reacción que suceda en el sujeto al interactuar con un objeto. Y puede ser un objeto querido, que a lo mejor, aquí tengo, por ejemplo, como la foto a lo mejor de la abuela, ¿no? Esta es la foto de mi abuela, y entonces a lo mejor yo la veo y veo la dedicatoria que tiene, que le dio mi abuelo, la fecha que le puso mi abuelo en el reverso, ¿no? Pero cuando esto se digitaliza, se suspende, se extrae como de la vida. No alcanzamos a percibir que es algo que tiene una materialidad, un grosor, una textura, un brillo, eh, una serie de deterioros derivados de ese flujo en el tiempo, ¿no? Las huellas digitales, a lo mejor no se alcanzan a ver, pero tiene huellas digitales en la esquina, tiene deterioros acá, ¿no? Y de pronto la imagen digital pareciera así suspendida, séptica, ¿no? No es el objeto y de pronto estamos privilegiando la conservación por sobre, y no estoy diciendo que no digitalicemos, y no estoy diciendo, y jamás lo diré, que no difundamos, pero perdemos de foco en esta materialidad y de por sí tenemos unas generaciones jóvenes muy lejos de esa materialidad, ¿no? Ellos transmiten las fotografías a través, pues, de sus celulares, ¿no? Guardan las fotografías ahí, las cargan. Y el último es una traducción, ¿no? Pareciera traducirse y perder sentido a esta materialidad, pierde sentido de pronto elogiar un libro, pierde sentido. Y esos objetos pareciera que se van a quedar ahí, suspendidos a una bóveda, nadie nunca los va a tocar, vamos a acceder a él por cuestiones digitales y no vamos a saber a lo mejor por las dimensiones, por el peso de un álbum, que un álbum estaba hecho a lo mejor como un libro de coro, con todas las diferencias, para compartirse en un centro, ponerse en una mesa, girarse con cuidado, cosa distinta a lo que a lo mejor hace una vista estereoscópica sobre vidrio, ¿no? Que está hecha para ponerse en un objeto, verla casi en individual, quizá para compartir en una reunión, y pierde ese sentido social el objeto. No sé, ese es como mi sentir, como que lo suspendemos, lo extraemos de ese flujo del tiempo, y en las nuevas generaciones y quizás nosotros mismos estamos perdiendo esta sensación, este sentido, esta materialidad, este afecto, este impacto, esta posibilidad de que el objeto impacte en nosotros, genere cierta afectación en nosotros. Sí, ese es interesante que tú planteas encapsular, hacer esas cápsulas de tiempo. ¿Hasta qué punto un álbum es en sí mismo una cápsula de tiempo? Es decir, es la conformación de una serie de objetos. Y el concepto de fotografía, imagen y objeto en ese orden, ¿no? Nosotros los conservadores nos vamos mucho a que el objeto, mientras sus materiales constitutivos estén estables, la imagen permanecerá, ¿sí? Pero si no están estables, esa imagen se va a ir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una imagen de mitad del siglo XIX, que la vemos sepia o la vemos amarilla. Entonces, decimos, ese es el color de las imágenes antiguas, ¿no? Es inmediatamente una persona común diría, pues sí, es antigua porque está amarilla. Como si el envejecimiento, el paso de la historia, tuviera un pincel amarillo, ¿no? Cuando sabemos nosotros, no es amarillo, está perdiendo densidad, ha perdido su materialidad, el objeto está inestable. Bueno, eso es interesante como tú planteas que hay sujetos y objetos. Es decir, es ahí a donde creo que podría caber la segunda pregunta. ¿En qué medida la preservación del patrimonio fotográfico garantiza el futuro de pasados posibles? Sí, ahí sí me gustaría hablar un poco, hablar fuera del ámbito de conservación. Yo creo que la conservación, per se, todas las medidas que tomamos garantizan, buscan garantizar, porque está difícil que garanticemos en realidad, en principio llegar a un cierto número de años, podemos garantizar, pues no sé, 10, 15, dependiendo de los tipos de materiales, dependiendo de lo estables que estén, de las condiciones ambientales.
podemos garantizar cierto número de años, ¿no? Pero a mí me gustaría abordar aquí una cuestión sobre todo derivada de mi tesis, ¿no? Cuando hago la tesis de doctorado, finalmente es en estudios culturales, la universidad, mi directora de tesis, se llama Anne Urfenoja, estaban muy preocupados, son estudios culturales, por el impacto social, por cómo eso es relevante hoy, en qué medida se inserta socialmente. Y fue muy curioso porque, bueno, pues como sabes, yo vivía en Puebla en ese momento, en Cuautlancingo, y empecé a estudiar. La tesis se centra en archivos cristeros, un archivo en particular que se llama Aurelio Acevedo Robles, el fondo. Y cuando era un grupo, él pertenecía, y de hecho en un segundo momento lideró el movimiento cristero. Y cuando yo estaba viviendo allá, hubo una propuesta de reforma al artículo 4 constitucional en México para el matrimonio equitativo, no solamente heterosexual, sino un tipo de matrimonio distinto, mucho más amplio. Y hubo una protesta, finalmente vivía yo en un lugar muy conservador, y hubo una protesta y me llamó muchísimo la atención como toda la comunidad, era un pueblo muy chiquito, pusieron estampas en las ventanas que decía Guardia Nacional Cristera. Guardia Nacional Cristera es el grupo de individuos que logra juntar y nombrar a Aurelio Acevedo en su momento. Entonces fue así como si ese archivo cobrara vida en lo social hoy. Y entonces empecé a indagar y descubrí que hay un Facebook de una Guardia Nacional Cristera, hay una oficial y hay como 30 no oficiales por cada estado, y se da una cuenta del impacto de ese archivo y de esa comunidad hoy en día. Entonces, en este sentido de en qué medida la preservación del patrimonio garantiza los futuros de diferentes formas, me gustaría pensar, o a veces pienso el archivo como eso que ocurre afuera, como este Facebook al último, que es una forma de archivo mucho más dinámica, mucho menos estable y mucho más activa. Y el otro, el archivo que nosotros tenemos, el de Aurelio, que es fijo, poco móvil, poco maleable, y que estamos garantizando su preservación. Pero cómo este archivo logra activar a estas comunidades, porque empezaron a retomar y a retomar fotos, a recuperar prácticas que se instauraron en ese momento, ¿no? En ese momento, porque los diferentes públicos no lo saben, pero el gobierno, un gobierno básicamente que intentaba ponerse de izquierda, prohíbe el culto católico, se levantan todos estos grupos vinculados a la religión en el momento en que les cierran las iglesias. Ellos se quedaron de pronto en los 20, en un momento muy permeado todavía por la religión, se quedan sin posibilidad de bautizar, de casarse, de recibir la extrema unción, de festejar estos inicios del ciclo de los cultivos, ¿no? Todo este tipo de actividades. Entonces se levantan en armas y hacen misas al aire libre. En ese entonces las misas al aire libre pues empiezan como no están permitidas, como no están permitidas hoy, y siguen haciéndose hoy, y siguen haciéndose de la misma manera en la que se hacían. Entonces es como ver repetido el archivo, esas imágenes del archivo en la vida real, advertirlas día tras día en este Facebook. Entonces me gustaría pensar justo cómo la preservación del patrimonio, cómo este patrimonio sirvió no solo para preservar un momento en la historia, sino para detonar una serie de cuestiones que estaban latentes y que en su momento favorecieron, y todavía hoy, la cohesión de una comunidad y el fortalecimiento de una identidad. Entonces, pareciera que corren en paralelo, al menos en este caso, el archivo físico y el archivo que está allá afuera, el que construyen los cristeros día con día, a partir de lo que nosotros tenemos fijo y estable. Un poco más o menos eso es como creo que lo hace, o sea, no solo como una forma de inscripción, sino como una forma de fortalecer la identidad y como una forma de mantener activa a estas comunidades, independientemente de sus creencias, digamos, tenemos muchas formas de pensar, ¿no? Muchas comunidades muy diversas. En esa forma es como pienso la pregunta, pero no sé, tú dime. No, yo creo que es interesante resaltar algo que ya en un momento Jacques Derrida plantea, ¿no? En su mal de archivo. No porque sea malo, sino porque hay un padecimiento del archivo, ¿no? O sea, esta propuesta de que vive con una pulsión de muerte y que antes de que se muera
hay que exteriorizarlo. O sea, hay que exteriorizar el archivo, ¿sí? En el momento en que el archivo se exterioriza, potencializa, porque democratiza la información que conserva, ¿no? Si como tú dices, bueno, el movimiento político bélico que de los cristeros, ¿no? En México, ese movimiento de contestatario a un postulado revolucionario, ¿sí? Pues genera en muchísimas clases sociales o en todas las clases sociales una reacción y todos ellos, es decir, guardan en sus casas. Así como guardaron las armas, guardaron las fotos. ¿Sí? Así como las mujeres transportaban los cartuchos o las armas en la red de apoyo a la guerra cristera, también guardaron las fotografías. En el caso de los cristeros creo que es muy bueno el ejemplo que tú pones, porque aparecen muchos archivos cristeros. Cuántas familias guardaron, y no solamente fotográficos, ¿no? Es decir, archivos que incluyen la propaganda, los folletos, los volantes, las circulares, los bandos de información, ¿no? Bueno. Yo ahí rapidísimo. También incluye reliquias. Por ejemplo, esa parte es bien interesante. El archivo está lleno de cachitos de tela, cachitos de hueso, cachitos de cabello, cachitos de dientes, que cómo los tratas, cómo les das un tratamiento archivístico y que forman parte de este acervo. Y en ese contexto también es bien interesante descubrir que en este mundo archivístico a veces la copia es como menospreciada, ¿no? Cuando uno valora el ingreso de un fondo, siempre dice es original, trae los negativos, tenemos los derechos. Y es curioso que cuando revisa uno este fondo en particular, no tiene ni un original, todas son copias. Y son copias justo porque la gente guardó los originales o porque las trataron de difundir y llegaron a manos de Aurelio y Aurelio las dona. Entonces, en este sentido, la copia pareciera estar llena de significados, a diferencia del original. La copia da cuenta de este devenir, de esta intención de trascender, de esta intención de dar, que a veces no solemos ver igual en esta valoración que hacemos del archivo en un contexto muy específico. Es cierto. Esto nos abre a la tercera pregunta que quisiera plantearte. ¿Cuál es el rol de la práctica de la fotografía y de la conservación en el tránsito de las memorias hacia el espacio de historias públicas? A mí me gustaría pensar que es valorar cada grupo per se. El número de materiales fotográficos suele llegar al archivo en fondos o en colecciones, en pequeños grupos que cuentan una historia, que tienen una serie de valores, que tienen una serie de características que creo que tendríamos que identificar y quizá se usa mucho la palabra suspender, ¿no? Alan Secular dice que cuando los materiales fotográficos entran al archivo son suspendidos sus valores. Entonces, a lo mejor identificar esta suspensión si es posible y tratar de no borrarlas, ¿no? Tratar de no quitar esos significados. Y, por ejemplo, volviendo a los cristeros, por ejemplo, tenemos muchísimas, no sé si muchísimas, pero sí más de 10 a lo mejor comunicados que se establecían entre ellos en papel, no son fotografías, con esta tinta invisible, que seguramente quienes jugaron de niños escribían con limón, la quemas en una velita y se hace visible, ¿no? De ese tipo. Muchas de ellas se ve que se les pasó la mano y están quemadas. Y están dobladas en papeles milimétricos, chiquititos, no sé, cuadritos de 5 milímetros por 5 milímetros, ¿no? Y lo que hacemos nosotros en el archivo es aplanamos, estoy siendo muy, a lo mejor muy exagerada, ¿no? Los ponemos en agua, las prensamos, les ponemos su funda y de pronto pareciera que vamos a eliminar todas estas huellas. Hay casos en los que sí, a lo mejor es un objeto de artista y necesitamos llegar a esos puntos. Quizá de pronto hay que identificar qué es lo que esa colección, ese acervo, ese donante
ese fondo, esa institución está tratando de decirnos. Será difícil porque los significados son múltiples, las posibilidades son a lo mejor infinitas, pero de pronto tratar de suspender menos estos significados y, si es posible, visibilizarlos. Esa parte creo que es muy compleja, ¿no? Porque no solo estamos los conservadores, sino aquellos que organizan, describen y digitalizan, y garantizar esa no suspensión a lo largo de un proceso muy largo será difícil, pero creo que en nuestro pequeño campo puede resultar muy fructífera, porque a través de medidas de conservación más profundas, menos profundas, más esterilización, más restauración, podemos suspender menos estos significados y a lo mejor subrayar otros que están presentes y que a veces no se visibilizan. Sí, yo creo que hay una rendija por la cual el concepto de suspensión se ha colado, y es en lo que hemos llamado las políticas documentales, ¿no? O sea, los procesos, ¿no? En el momento en que escribimos o describimos el proceso documental que se incorpora proceso técnico al archivo, pues le llega, ¿no? Llega inconscientemente a borrar esas huellas, ¿no? Sí, vamos a ver, esas huellas de hechos, ¿no? Y yo creo que la única posibilidad es replantear esa política documental, ¿no? Es decir, restablecer o refrescar, no sé cómo exactamente, o volverla a hacer. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, yo de hecho será difícil, ¿no? Porque cada uno defiende como nuestros ámbitos, ¿no? La aplicación de ciertos estándares, por ejemplo, en digitalización o en descripción, pero yo también estoy de acuerdo, digamos, el Fondo de Aurelio Acevedo se describió en los 80s bajo políticas distintas a las que permean hoy y a las que yo misma advierto, ¿no? Por ejemplo, pero eh, dentro de la descripción, en todas las descripciones de foto pone o no el lugar, ¿no? Por ejemplo. Y el lugar pues pusieron, no sé, Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Y ellos, conforme se va uno dando cuenta, ellos jamás reconocieron la autoridad civil. Y de verdad me parece que poner Fresnillo, Zacatecas y no quizá arzobispado de, voy a inventar, Michoacán, es una afrenta a su propia lucha, ¿no? Entonces de pronto creo que se pueden ajustar ciertos campos de descripción, por ejemplo, o se pueden recalcar ciertas cosas, hablando también de cristeros, las políticas también de digitalización han cambiado, pero tenemos una fotografía de un cristero que ya de hecho se hizo mártir en la iglesia, fue reconocido en todos estos niveles, ¿no? que otorga la Iglesia Católica, y en la parte de atrás de la foto donde él está siendo velado, hay una anécdota muy fuerte porque son, así como para platicarlo, son 3 hermanos que capturan vivos ocultando a un rebelde y deciden fusilar, se llevan a los 3 y uno identifican que es menor de edad y lo liberan. No era el menor, era el de en medio, pero pues ninguno de los otros hermanos dice nada, ¿no? Y liberan al de en medio. Cuando lo liberan, él llega a su casa y le da la noticia a su madre de que sus 2 hermanos han sido fusilados. Y en la parte de atrás de la fotografía está esta historia. Lo que es más grave, bueno, lo que es muy fuerte es que la mamá, cuando en esta historia dice que cuando el hijo llega y le platica a la mamá, le dice, ay, mijito, ojalá te hubieras alcanzado la misma gloria de Dios que alcanzaron tus hermanos, por ejemplo. Y esa inscripción no está ni en la descripción ni en la digitalización. Y de pronto es así un borramiento, me parece tremendo, a una inquietud a una madre, a un testimonio en una imagen fotográfica, y de pronto se borró. Y quien consulta la imagen digital jamás lo verá, jamás sabrá la historia, jamás tendrá noción, ¿no?, de esta situación. Me parece un poco fuerte, ¿no? Creo que de pronto sí hay como que tener un mayor diálogo al interior de las instituciones, que de por sí es complicado porque los procesos archivísticos son lentos, ¿no? Y si nos sentamos a dialogar sobre cómo vamos a ir solucionando cada uno de estos problemas, pues nos iremos para nunca jamás, ¿no? Sí. Pero bueno, son las inquietudes. Bueno, esa es una inquietud que yo
siempre he planteado en mi definición de control intelectual. El análisis que se dice muy rápido en la fotografía, pues tiene que llevarte a la descripción de la fotografía. Y eso que decidas como descripción tiene que entrar dentro de la base de datos que va a ser el catálogo, ¿no? Pero hay dos otros conceptos que están como alrededor de ello, que es que tú haces ese análisis y esa descripción para dar un contexto y una interpretación objetiva. Y eso yo creo que es lo que nos ha fallado, ¿no? ¿Hasta qué punto esa es una interpretación y es un contexto completo o incompleto? ¿Sí? Sí, y es curioso porque justo la teoría del afecto sostiene que bajo este sustento de objetividad del archivo se han borrado muchísimas cosas que suelen ser subjetivas y que permean a todos estos, sobre todo a estos objetos fotográficos, creo yo, ¿no? Y entonces sí, bajo el argumento de seamos objetivos, cosa que pues la teoría del afecto dice que es prácticamente imposible, ¿no? Haces un borramiento de los sujetos, un borramiento de qué es lo que los llevó al archivo, de qué es lo que ha sucedido con ellos, ¿no? Y entonces es como un llamado a retomemos esa subjetividad, ¿no? Y evidentemente coincidida, ¿no? En los archivos fotográficos se puede imaginar que esto se puede ir al infinito, pero retomemos cierta subjetividad, cuestionemos parte de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y pensemos que realmente la objetividad es difícil, ¿no? Simplemente la construcción de un archivo documental de una institución o de una organización del gobierno, pues existe un sesgo tremendo, ¿no? Ya de per se, en el momento en el que vas estableciendo sus funciones, sus características, y de pronto reconocerlas y visibilizarlas, hace más fácil el acercamiento, proporciona un mayor acercamiento y le das la libertad al usuario de interpretar, ¿no? Entre los hechos, porque de pronto nada más uno consulta un documento, sobre todo en lo digital, ¿no? Llegas, buscas, no sé, voy a inventar, la Constitución, busca uno la Constitución y encuentras la Constitución. Y ya, te vas, consultas el artículo que quisiste, pero cuando te llevan un expediente o un archivo está acompañado de los oficios que lo envían, los que reciben, las observaciones, y parece inevitable profundizar en ese contexto, cosa que a la hora que digitalizamos parece que sacamos unos pequeños extractos y es difícil identificar la complejidad del asunto que está ahí. Y que creo que eso va potenciando mucho justo la descripción del objeto y la digitalización. Sí, y aparte, pues hay el capital humano que está capacitado para hacer eso o que realiza esas actividades requiere de ese gran cúmulo de conocimientos, no solamente de fotografía, de cultura, de historia, para poder ubicar la intencionalidad, ¿no? Que es en donde reunimos en una palabra la función fotográfica, ¿no? Es decir, John Maraz dice, hay géneros o hay funciones. Yo le digo, pues hay intencionalidad, hay que saber cuál es la intencionalidad, que hay que extraerla prácticamente, ¿no? Bueno, pues, Sandra, ¿quieres agregar algo más para cerrar esta entrevista? Creo que hemos tocado 3 o 4 puntos muy importantes desde el punto de vista de las necesidades de la investigación, de una nueva actitud investigativa hacia el archivo, hacia el tratamiento, retomando, incorporando el concepto de esa relación de no suspender la narrativa del objeto fotográfico. Y bueno, pues a nosotros nos ha dado, pues por explorar estas coincidencias, estos encuentros, inclusive los desencuentros entre dos disciplinas, la investigación histórica
teórica, estética de la fotografía y la conservación, ¿sí?, de las materialidades y de sus tratamientos documentales. Así que quiero agradecerles quiero agradecerle a Sandra Peña Haro su participación en este encuentro. Ha sido un placer estar oyendo tus reflexiones y bueno, pues nuestra más calurosa felicitación por tu trabajo y además por nuestro agradecimiento porque hayas estado con nosotros. Y vayas a estar porque esto es una continuación de presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.